De hecho, este fin de me voy para Francia, aquí. Soy que le digo a la madre, vamos juntos, y más chévere. No, gracias. Gracias. Y ayer me preguntó un directo, ¿y con quién vas? Yo le dije, no, solito, no, como siempre. Va a decirme, voy contigo, voy contigo. Dime sí. Pero bueno, Andrés es la vida de tu. No, bueno, ya me desperté escuchando pura música, puro reggaetón chileno. Ah, bueno. Enfermo. Buen datillo. Oye, pero la veía en español de España o en latino. Puta. Dale. Flipa. Tanto la bueno, ese profe me da... Bueno, ayer pilló al profe. Hijo de perra, no vas a ver. Muy español, no, que yo cuando vi WandaVision lo vi entre inglés y español. En latino. No, en latino no suena bien. En latino me da y el bromas, el bromas. El español que flipa, el jaja. Hoy día la francesa va a ir a ver esa hueá con la Dani. Me habían dicho, pero le dije, no, es que voy a estudiar. Hoy lo ofrezco. Está vacilando el lector, creo que hay. Bueno, a ver, entonces, ya hemos acabado el análisis de la primera competencia de la asignatura, que es de identificación y clasificación de suelos, rocas y macizo rocosos. El martes ya hicimos ejercicios, con lo cual esa primera parte ya la tendríamos cubierta, ¿vale? Bien, entonces. Nos metemos con la segunda parte, en la que vamos a, bueno, en la presentación de la asignatura ponía conocer, comprender, aplicar, analizar, bueno, todos esos verbos, el comportamiento mecánico del terreno. Entonces, ¿esto cómo lo tenemos distribuido? Primero, ¿qué es el comportamiento mecánico? El comportamiento mecánico es cuando nosotros vamos a construir algo encima de nuestro terreno, que sea una edificación, una carretera, un puente, lo que siempre digo, ¿cómo reacciona el terreno? Primero, habrá que comprobar, bueno, primero habrá que analizar cuál es el efecto de todo eso que hemos puesto encima,
o si es un túnel de lo que estamos haciendo, habrá que ver cuál es el efecto de todo eso que hemos hecho dentro del terreno. Eso es lo primero. Y luego habrá que ver cómo responde. Y cómo responde es, ¿el terreno aguanta o no aguanta? Eso es lo primero. ¿El terreno aguanta o no aguanta? ¿Va a romper o no va a romper? En una estructura. Ya lo veréis. En una estructura lo que queremos es que cuando nosotros la hacemos, y estamos ahora, ante todo nuestro peso y tal, esto siga funcionando. Bueno, pues que no rompa, ¿no? Pues con el terreno también hay que hacer lo mismo. Cuando construimos algo encima, pues que el terreno no se hunda. Eso es lo primero. Luego, lo segundo es que el terreno no se deforme excesivamente, porque si se deforma excesivamente, el ejemplo de siempre es el de la Torre de Pisa. Bueno, pues eso tampoco queremos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hacemos cuando decimos que estamos estudiando el comportamiento mecánico del terreno. Para prevenir que pueda fallar, que se pueda romper el terreno, y para prevenir que se deforme excesivamente. Y eso lo tenemos que hacer en suelos y lo tenemos que hacer en rocas y macizos rocosos. Aquí lo analizaremos por separado porque es muy distinto una de ese respecto de otro. Entonces lo vemos por separado. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Por eso en el tema 4, hoy empezaremos, veremos cómo se calcula el efecto de todo eso que construimos encima, cómo se calcula o qué efecto se produce en el terreno. Esto vale para cualquier terreno. Entonces lo primero que veremos es qué efecto se produce en el terreno, un efecto que se llaman tensiones, cuando nosotros ponemos algo encima. Yo el concepto de tensión lo explicaré acercándome un poco a lo que habéis visto en el tema 1 de estructuras. Pero no puedo explicar igual porque hay gente que no está en teoría de estructuras y fundamentalmente por eso, ¿vale? Entonces lo haré de una forma más sencilla. Es igual, ¿eh? Lo puedo explicar yo, lo mismo que habéis visto en teoría de estructuras, pero lo tengo que explicar necesariamente de forma más sencilla. Luego, en el tema 5, pues lo que vamos a analizar son las deformaciones que se producen en el terreno cuando construimos algo encima. Esas deformaciones se llaman asientos. Entonces, pues eso haremos. Esto está relacionado con el tema 2 que veis en teoría de estructuras, deformaciones. Ahí veis el cálculo de deformaciones relacionadas con la tensión. Bueno, esto no es exactamente lo mismo, pero sí es, en el fondo sí es lo mismo. Entonces, bueno, pues esto es lo segundo que calcularemos. Todo esto comportamiento mecánico, ¿vale? Lo que se produce dentro del terreno, tensiones y luego las deformaciones en el terreno. Y entonces en el tema 6, lo que nos preguntaremos es, ¿este terreno va a fallar o no? ¿Se va a romper? El término que se utiliza es fallo. En vez de rotura se dice fallo. Y entonces veremos qué teorías se utilizan para, en este caso, suelos. Hay diferentes, nosotros utilizaremos la que es la más utilizada, la que nos dice el código técnico de la edificación y otras normativas que tenemos que utilizar, entonces analizaremos. Que esto también está relacionado con el tema 3, ¿eh? ¿Sobre que veis criterios de fallo en teoría de estructuras? Sí, creo que es el 3. Pues el 3 veis criterios de fallo, pues uno de los criterios de fallo que veréis en el tema 3 en teoría de estructuras, precisamente es el que se utiliza aquí. Entonces, bueno, lo vais a ver los dos hitos. Y a la vez, para definir si falla o no falla, en este tema 6, que solo es para suelos, vamos a ver en suelos cuáles son los parámetros resistentes. Es decir,
Esto es lo mismo que intentar averiguar cuáles son las características que hacen a un suelo que resista X. Esas características son propias de cada suelo y bueno, pues vamos a ver cuáles son y cómo se determinan. ¿Qué hay que hacer para calcular esos parámetros resistentes? Esto se determina mediante ensayos. Esto es lo mismo que cuando se hace una estructura de acero, de hormigón. ¿Cuánto resiste? Pues eso es un parámetro resistente. Entonces, en el suelo también pasa lo mismo. Lo que pasa es que en vez de uno hay varios. Entonces hay que ver cuáles son, cómo se determinan en cada suelo. Eso lo vemos en el tema 6. A partir de esos parámetros podremos definir si un suelo falla o no falla, si se rompe o no se rompe. Luego en el tema 7, también analizaremos el fallo en suelos, pero un tipo específico de fallo que se llama hundimiento. Dentro de los posibles fallos que pueden ocurrir en un terreno, este es uno de los más críticos. Entonces ya veremos cómo se calcula este fallo por hundimiento. ¿Qué expresiones se utilizan? Hay varias expresiones que se utilizan y luego veremos pues, ejemplos de aplicación. Vale, este es el fallo, digamos que el más importante. Normalmente cuando se estudia el fallo de un terreno, pues se estudia esto. Luego en el tema 8 haremos todo esto para medio rocoso. Entonces los temas 5, 6 y 7, el 4 vale para todos, pero el 5, 6 y 7 son para suelos, el 8 para rocas y macizos rocosos, y el 9 es una aplicación directa de esto que hemos visto en suelos. El tema 9 lo utilizamos para determinar el empuje del terreno sobre, voy a poner muros, aunque no es la palabra adecuada, luego va entre comillas. Es una aplicación directa de lo que hemos visto en los temas anteriores. Entonces todo esto es la parte de comportamiento del terreno. Entonces, recordar que el primer parcial llega hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, incluye este tema que vamos a empezar hoy y luego el tema de asientos en el terreno. Y el resto sería el segundo parcial. ¿Vale? Bueno, esto es lo que vamos a ver, para que nos vayamos situando. Como digo, el tema de tensiones lo voy a hacer de forma simplificada respecto a lo que veis habéis visto en teoría de estructuras. El tema 8 será solo un tema teórico, porque esto es más específico de ingenieros de minas, pero bueno, la nomenclatura, etcétera, hay que saberla bien. Y luego el tema 9, cuando en tecnología de estructuras 2, en tercero, veáis el diseño de muros, pues hará falta utilizar esto que hemos visto aquí. Digamos, por esa parte lo doy yo, pues yo sé lo que he dado y sé lo que os puedo pedir. Entonces, esto en esa asignatura, y ya sé que eso suena de muy lejos, pues se dará por sabido, lo correspondiente al tema. Bueno, pues esta es la foto de lo que vamos a hacer. Y entonces, como digo, vamos a empezar con el tema 4, en el que lo que vamos a ver es el efecto de todas las acciones
en el terreno. Bueno, hay dos, uno son las tensiones, otros son los asientos, pero vamos a ver el primero de ellos, que son las tensiones. Bueno, entonces el planteamiento de este tema 4 es el siguiente. Nosotros lo que queremos ver es qué ocurre en un punto del terreno como este punto P. Ese punto P, solo por estar aquí dentro, pues tiene un montón de más terreno encima. Bueno, más o menos, depende de la altura que esté, ¿vale? De la profundidad a la que esté, pues tendrá más o menos terreno encima, ¿no? Evidentemente, vosotros pensad, si en vez del punto vosotros estuvierais aquí bajo tierra, pues tendríais que aguantar todo el peso de lo que tenemos aquí encima, ¿no? Si estáis enterrados, es lo que hay. Pues hay que aguantar todo esto de aquí. Esto nos presiona para abajo. Pues a ese punto le pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, este punto P, solo por estar dentro del terreno, ya pues tiene que soportar pues todo el peso de lo que tiene encima. Vale, entonces voy a poner vale, eso ya para empezar. Evidentemente lo soporta sin ningún problema, porque si no lo soportara, este terreno ya se habría hundido. Entonces no hay ningún problema, lo soporta pues porque está ahí y no se hunde, ¿vale? Pero si ahora pues nosotros hacemos una excavación, por ejemplo hasta aquí, mejor para el punto, porque le hemos quitado parte de lo que tenía encima, pues tiene que soportar menos peso. Pero ahora le ponemos pues un puente, yo qué sé, o lo que sea, ¿vale? O una carretera, da igual. Vamos a poner un puente. Que se ha ido por aquí. Aquí ponemos otra. No sé. Bueno, imaginemos que es un coche viejo, pero un coche. Vale, pues ¿qué ocurre? Que esta columna se apoya sobre esto que se llama cimentación, y todo este peso, tanto de la columna como de la cimentación, como del puente, lo que le toque, como de los vehículos que hay ahí arriba, como de la señalización, como de los carteles, lo que sea, todo eso recae sobre el terreno. ¿Vale? Es como nuestro peso pasa de los zapatos a lo que está debajo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, como si fueran los zapatos de la estructura, como de este edificio, me da igual, y entonces todo ese peso recae sobre donde se apoya. Esto se llama plano de apoyo. Entonces, de este plano de apoyo, ¿qué ocurre? Pues que estamos presionando ese plano y por lo tanto todo eso recae sobre lo que hay debajo. Entonces, como el punto P está aquí, debajo de toda esta carga, pues también se va a enterar. No sé cuánto todavía, pero se va a enterar de todo eso que le está transmitiendo pues esa parte inferior del puente. Por lo tanto, veis que tenemos que analizar dos cosas. Tenemos que analizar en primer lugar
el peso propio del terreno que está encima, de todo este terreno que está encima, y luego tenemos que analizar las acciones exteriores, cuando haya, evidentemente. Estas dos causas producen efectos en ese punto P, efectos sobre el punto P, ¿vale? Tanto el peso propio como las acciones exteriores, estas dos, producen estos efectos, y este punto P, pues digamos que responde a esos efectos, ¿no? Responde a esas acciones, tanto del peso propio como del peso exterior. Entonces tenemos, digamos, que esos dos grupos de acciones, por un lado las exteriores y por el otro lado el peso propio, que actúan y producen efectos sobre este punto P. Entonces vamos a ver cómo se calculan esos efectos por separado, y luego ya veremos si el terreno lo resiste o no lo resiste. Vale, entonces, bueno, más o menos es lo que ponía aquí, ¿eh? Si analizáramos un punto cualquiera del terreno que tenemos aquí, si esto fuera, por ejemplo, pues un viaducto, con una columna por aquí, luego tenemos una carretera, pues aquí hay una serie de cargas, de pesos, que se transmiten al terreno que tenemos aquí debajo. ¿Vale? Es lo que os acabo de comentar. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es... Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es... Todo eso, esa cosa física que he dibujado, esto, vale, ¿cómo lo traduzco a ingeniería? Es decir, yo para poder hacer operaciones matemáticas necesito números. Aquí no tengo números, aquí tengo algo físico, tengo una carretera, tengo una columna. ¿Esto cómo lo traduzco a algo numérico? Es decir, ¿cómo todos estos pesos, cómo lo traduzco a algo con lo que yo pueda trabajar? Por eso habéis visto en primer curso, todo el tema de vectores. ¿Por qué? Pues porque los pesos son unas fuerzas, por tanto, tienen magnitud, módulo, dirección y sentido. Son vectores. Son vectores descendentes porque son pesos. ¿Vale? Entonces, como lo que vamos a poner son pesos, pues lo que vamos a traducir es todos esos pesos por sus equivalentes en forma de fuerzas, que como veis aquí, serán fuerzas o bien puntuales, donde está la columna, donde está la otra columna, donde está la otra columna, o serán fuerzas que están distribuidas en una superficie de apoyo. Esta es la carretera, entonces todo ese peso de la carretera no se aplica en un punto, se aplica en una superficie. Yo os pongo un ejemplo, es el zapato. El zapato es nuestro peso dividido entre la superficie de apoyo, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Entonces, y las masas que teníamos aquí, lo mismo. Entonces, estas acciones exteriores pues se convierten en vectores o fuerzas que en principio pueden ser puntuales, aplicadas en un punto, o distribuidas. Esto ya se va pareciendo algo más a algo con lo que podamos trabajar. Y me diréis, ¿y qué valores tengo que poner ahí? ¿Tengo que poner algún valor concreto? ¿Cómo sé los pesos? ¿Tengo que calcular todos los pesos? Sí, hay que calcular todos los pesos. ¿Y en un vehículo, cómo pongo la carga de un vehículo si la carga de un vehículo es móvil? Eso lo veis en tercero. En tercero veremos cuáles son las acciones que tenemos que considerar y cómo tenemos que poner los valores de esas acciones. Y veremos que hay diferentes tipos de acciones. Acciones que siempre son las mismas, que son las permanentes,
y otras que son variables. Entonces ya veremos eso, cómo se va poniendo. Entonces, bueno, pues tendremos esos vectores fuerza y los valores los veremos en tercero porque nos lo va a decir la normativa. La normativa nos dice qué valores tengo que poner, numéricos, a cada una de esas fuerzas que tenemos. ¿Vale? Eso iremos bien. Bueno, ¿y cuál es el efecto de esos pesos? Bueno, el efecto de esos pesos nosotros le vamos a llamar tensiones. Al efecto de todas estas fuerzas puntuales y distribuidas sobre el terreno le vamos a llamar tensión. Una tensión no es más que una fuerza dividida entre una superficie. Por lo tanto, hablar de tensiones y hablar de fuerzas, pues es bastante equivalente. ¿Vale? Bien. Entonces, dicho esto, como introducción, vamos a calcular las tensiones debidas al peso propio. ¿Vale? Tensiones debidas al peso propio. Vamos a ver que hay varias tensiones. Por eso hay verticales, pero también va a haber horizontales y otras. Entonces, lo primero que vamos a determinar es, debido al peso propio, qué tensiones se producen dentro del terreno. En ese punto P está a no sé cuánta profundidad. Eso es lo que vamos a ver, en primer lugar. ¿Qué tensiones aparecen? En este punto del terreno, aquí lo tenemos marcado, este punto del terreno, el punto A, este está dentro del terreno, tiene todo esto encima, pues vamos a ver qué tensiones aparecen, debidas al peso propio. ¿Vale? Y en primer lugar, dentro de las diferentes tensiones, vamos a calcular las verticales. Primero las verticales. Bien, esto es bastante fácil, porque cuando tenemos un terreno horizontal, luego ya pasaremos a cuando no sea horizontal, pero cuando tenemos un terreno horizontal como este de la figura, cuando tenemos este terreno horizontal, para calcular la tensión en este punto, la tensión vertical la vamos a representar por la letra griega sigma y una V. Sigma es la misma palabra que utilizáis, la misma letra que utilizáis para las tensiones normales en perioestructuras, es lo mismo y tiene el mismo significado que aquí. Bueno, pues para las tensiones verticales el cálculo es bastante sencillo, porque se puede hacer igual, se puede hacer exactamente igual que el cálculo de la presión del agua en un punto de un recipiente con agua, ¿vale? Como sería este caso. Se puede hacer exactamente igual. El cálculo de la tensión vertical en este punto de un terreno, debido al peso propio, que el cálculo de la presión del agua en un punto dentro del agua en un recipiente como este. Así, vosotros en ese punto, o sea, en el punto A, la presión del agua, que voy a llamarle U sub A, porque U es el término que utilizamos en mecánica de suelos, en el terreno, para hablar de la presión del agua, U, pues vosotros diríais ρGH, ¿no? ρGH es lo que decís siempre. Vale, utilizando nuestra terminología. Rho es la densidad del agua, ¿no? G es la gravedad. Esto nosotros le llamamos peso específico del agua, ¿no? Rho por G, peso específico tema 2. Y como es del agua, le ponemos una W. ¿Y la H qué es? La profundidad a la que se encuentra ese punto A, que aquí le estoy poniendo Z sub A. ¿Vale? Esto para el agua es como calculáis la presión del agua en cualquier punto. ¿Vale? Entonces, en el terreno que vamos a hacer, lo mismo. Fijaros que este cálculo de la presión del agua, este ρGH, ¿de dónde viene? Viene de decir que este punto tiene que soportar esta columna de agua
que tiene el peso de esta columna de agua que tiene encima de él. De ahí viene el rho GH. Porque si os fijáis, el peso de esa columna, ¿cuál es? O sea, se puede poner que esa presión del agua es el peso de la columna entre la superficie que tiene que soportarla, que tiene que soportar ese peso. De ahí viene el concepto de presión del agua, ¿vale? De que todo este peso de esta columna de agua recae sobre ese punto A. ¿Cuánto es el peso? El peso será el peso específico por el volumen de esa columna. El volumen de esa columna será la base, lo voy a llamar S, por la altura. ¿Vale? La base, el área de la base, S, por la altura. Altura que ahí, como estamos poniendo, Z sub A, ¿no? Pero que normalmente le llamáis H, da igual. Si esto lo dividimos entre la superficie, que nos da gamma W por Z sub A. ¿Veis? Fijaos que es un peso por unidad de superficie. Una presión es eso, un peso por unidad de superficie. Pues la tensión vertical en el terreno es exactamente igual. Es el peso de la columna de terreno que tenemos encima, Z sub A, el peso de la columna de terreno que tenemos encima dividido entre la superficie de ese punto. Exactamente igual. Entonces sería tensión vertical en A, sería el peso de esta columna, pues será su peso específico, que nosotros le llamamos gamma, otra vez por la altura, S por Z sub A, y dividido entre la S. Esto es gamma por Z sub A. Entonces, evidentemente, da lo mismo. Lo que pasa que en el agua es gamma W y aquí es gamma, peso específico aparente del terreno. Y ya está. No hay más. Así de fácil se calcula el efecto del peso propio sobre el terreno. El primer efecto, que es la tensión vertical. La tensión vertical. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. ¿Qué ocurre si tenemos varios terrenos con pesos específicos distintos? El concepto es el mismo. Si yo quiero calcular la tensión vertical en este punto A y tengo varios terrenos con pesos específicos distintos, calcularé primero el peso de esta columna, del primer trozo de columna, que sería gamma 1 por S por H1, gamma 1 por la base por la altura H1, y luego le sumo el segundo peso, el del segundo terreno, que será gamma 2 por S y por la segunda altura. ¿Vale? Entonces quedaría gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2. Por lo tanto, como expresión general para la tensión vertical, pues tomaremos el sumatorio de gamma sub I por H sub I. ¿Vale? Sin más. Fijaros que en esta figura lo que hemos hecho es poner el punto A donde estamos analizando, donde estamos analizando qué ocurre, qué aparece, y hemos puesto que esta es la tensión vertical, esta que hemos calculado, ¿vale? La que sea. Eso es una fuerza por unidad de superficie. Por lo tanto, si es una fuerza por unidad de superficie, también es un vector. ¿Vale? Claro, este punto, si tiene esta fuerza hacia abajo, tiene que haber una hacia arriba para que se equilibre. Porque si no, diríamos fuerza igual a masa por aceleración y el punto se iría para abajo. Eso no ocurre. Eso no ocurre porque por debajo del punto hay una fuerza igual y en sentido contrario para que esté en equilibrio. ¿Vale? Esto es física normal y corriente. Para que algo esté en equilibrio, no se mueva, ¿qué tiene que ocurrir? Que la suma de fuerzas sea nula. ¿Vale? Entonces eso es lo que ocurre. Por debajo del punto A tiene que aparecer
igual que esta, sigma VA, pues tiene que aparecer una fuerza, en este caso por unidad de superficie, igual y en sentido contrario, para que lo equilibre. Es la reacción del terreno que está debajo. El término reacción es el mismo que utilizáis en teoría de estructuras. El mismo. Es la reacción del terreno sobre ese punto, para que no se mueva. En teoría de estructuras, cuando veis las reacciones en un apoyo, en un empotramiento, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué hacen los apoyos o los empotramientos reacciones? Para impedir movimientos. Pues esto es lo mismo. Aquí el terreno de abajo ejerce la misma tensión, fuerza por la superficie, para que ese punto pues, no se mueva. ¿Vale? ¿Entendido? Vale, pues seguimos avanzando. Y nos planteamos, ¿y si hay una parte, si el terreno está saturado? Si hay agua, bueno, el procedimiento es el mismo. El procedimiento para calcular la tensión vertical sigue siendo el mismo. Sumatorio de gamma sub i por h sub i. Es igual. Esta fórmula me vale porque el significado físico de la fórmula se sigue manteniendo. Tengamos agua en el terreno o no tengamos agua en el terreno. Me da exactamente igual. ¿Vale? Vale. Entonces, en este punto A, tensión vertical total, otra vez lo mismo. El peso del primer trozo de columna por h sub 1 más el peso del segundo trozo de la columna. Este peso es el saturado, porque por debajo del nivel freático ya hemos dicho que todo nuestro terreno está saturado. Por tanto, en este punto A, esta fórmula en concreto, ¿cómo quedaría? Gamma por h sub 1 más gamma saturado por h sub 2. Vale. Sigue siendo lo mismo. El peso de la columna. ¿Pero qué ocurre en este punto A? Pensar en un punto gordo, ¿eh? En este punto A, como tenemos el terreno saturado, ya no solo tenemos partículas sólidas. En este punto A, toda esta tensión vertical recae, todo este peso, todo el peso de lo que tenemos aquí encima, recae sobre un punto. ¿Pero qué ocurre en ese punto? Pues ahora lo que ocurre es que en este punto A tenemos partículas sólidas y en los huecos tenemos agua. Antes no. Antes por encima del nivel freático tendríamos partículas sólidas y aire. Pero ahora no, ahora tenemos partículas sólidas y agua. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo este peso por unidad de superficie, pues podemos decir que se va a repartir. Una parte de ese peso lo van a resistir las partículas sólidas y otra parte de ese peso lo va a resistir el agua. ¿Vale? Es decir, que podemos escribir que esta tensión vertical, todo este peso, una parte se la van a llevar las partículas sólidas y otra parte se la va a llevar el agua. ¿Vale? Todo ese peso, parte lo tendrá que resistir las partículas sólidas y otra parte lo tendrá que resistir el agua, porque son los componentes que tenemos ahí. Bueno, a la parte que se llevan las partículas sólidas le vamos a poner una comilla, ¿vale? Para distinguirla de la vertical, y a la del agua le vamos a llamar U sub A. ¿Vale? Entonces, eso es lo único que dice, esta expresión lo único que nos está diciendo es que de todo este peso
por unidad de superficie que recae en el punto A, una parte se lo llevan las partículas sólidas y otra parte se lo lleva el agua. Entonces, a este peso total por unidad de superficie, como es el peso total por unidad de superficie, le vamos a llamar tensión vertical total. Al que se llevan las partículas sólidas, le vamos a llamar tensión vertical efectiva. Y al que se lleva el agua, le podríamos llamar presión del agua, sin más, o el término que se utiliza en esta materia suele ser presión intersticial. Que bueno, es un término, iba a decir en castellano antiguo, no es en castellano antiguo. Esto viene de que la palabra intersticio es equivalente a la palabra hueco, ¿vale? En inglés utilizan un término que es void pressure, que es la presión que hay en los huecos, es lo mismo, ¿vale? Es exactamente igual. ¿Vale? Por lo tanto, algo que parece de sentido común, que es decir, que todo ese peso que tenemos ahí encima se tiene que repartir, parte lo tiene que coger las partículas sólidas que tengamos en ese punto y parte el agua, esto, que parece una bobada, pues resulta que es una ley muy importante que se llama ley de Terzaghi. Y que la vamos a utilizar durante el resto del cuatrimestre. Bueno, y es un poco aquí lo que quiere representar esta imagen, que esta tensión vertical, pues parte se la va a llevar el agua, que se llama presión intersticial, y parte se la van a llevar las partículas sólidas, y eso se llama tensión efectiva. ¿Vale? Y como digo, esto se llama la ley de Terzaghi, que sería que la tensión vertical es la tensión efectiva más la presión intersticial. ¿Vale? Claro, solo hay presión intersticial por debajo del nivel freático, porque por encima, pues o no hay agua, o hay menos agua. Entonces, por encima, el criterio que se utiliza, aunque haya algo de agua, el criterio que se utiliza es que el agua no coge nada de presión. Por eso aquí he representado cómo varían la tensión vertical total, la presión intersticial y la tensión efectiva, cómo varía con la profundidad. Está representado en horizontal, evidentemente es para que se vea, porque estamos analizando tensiones y presiones verticales, pero es para... Sí, pero la presión intersticial, las unidades no son pascales, no son newtons como la tensión. Es una fuerza por unidad de superficie. Entonces, si es fuerza por unidad de superficie, aquí, cuando lo hemos calculado igual que la presión del agua. La presión del agua, ¿qué unidades utilizáis? Pascales, ¿no? Pues aquí también. Lo que pasa es que los pascales saben muchos. Nosotros utilizamos kilopascales, ¿vale? Que es kilonewton, unidad de fuerza, entre unidad de superficie. ¿Vale? Sí, utilizamos lo mismo, ¿vale? Porque el concepto es igual, es peso por unidad de superficie, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de utilizar pascales, que es un newton por metro cuadrado, utilizamos kilopascales, kilonewtons por metro cuadrado. ¿Vale? Fijaros que como unidad de peso específico, estábamos utilizando kilonewtons por metro cúbico. Si lo multiplicamos por metro, pues kilonewtons por metro cuadrado. ¿Vale? Kilopascal. Vale, entonces, lo que estaba diciendo. Por encima del nivel freático, aunque tengamos algo de agua, lo que se considera es que el agua no va a coger nada de ese peso. Por eso, por encima del nivel freático, aquí he puesto, bueno, no he puesto, no hay
presión del agua, no hay presión intersticial, aunque hay agua de agua. ¿Vale? Ese es el criterio que se utiliza. ¿Vale? Esto no es así, pero esto está por estudiar y hay diferentes teorías. Entonces, el criterio generalizado que se utiliza es que, aunque tengamos algo de agua por encima, se considera que no va a coger el peso. ¿Vale? Que no es del todo cierto, pero es con lo que se trabaja. Entonces, la tensión vertical total, pues a ver, por ejemplo, en este punto, a este nivel, pues sería el peso de la columna por unidad de superficie. Eso hemos dicho que es gamma por h sub 1. Mientras que aquí abajo sería el peso de esta columna, gamma por h sub 1, más el de la siguiente columna, gamma saturado por h2. Eso es lo que está puesto. Hasta aquí sería gamma por h sub 1 y de aquí sería gamma por h sub 1 más gamma saturado por h sub 2. ¿Vale? ¿Entendéis esta gráfica? ¿O no? Vale. La presión del agua. Aquí es 0. En el nivel freático, la presión del agua siempre es 0. De hecho, la definición de nivel freático, la oficial, es el lugar geométrico de los puntos del terreno donde la presión del agua es la presión atmosférica. Eso lo deberían haber definido en el año de geología, pero bueno, es igual. El lugar geométrico de los puntos del terreno donde la presión del agua es la atmosférica. Es decir, el conjunto de puntos del terreno donde la presión del agua es la presión atmosférica que se toma, no es 0, pero es casi 0. ¿Vale? Entonces, en estos puntos la presión del agua es 0. La presión del agua le llamamos sub, 0. ¿Vale? Y a partir de aquí he puesto esta gráfica. Ahora vamos a ver cómo es, por qué es este valor. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué he puesto yo que aquí la presión del agua es gamma W por H2? Por lo siguiente. Imaginaros que meto un tubo por el terreno y lo llevo hasta el punto A. ¿Vale? ¿Hasta dónde subiría el agua? ¿Hasta dónde subiría el agua? ¿Subiría hasta aquí arriba? ¿Hasta dónde iría? Hasta aquí, ¿no? ¿Vale? Hasta aquí hay agua. Esto es igual que lo de los recipientes, ¿no? Tengo dos recipientes. Uno por aquí y otro por aquí. Si los uno, ¿hasta dónde sube el agua? Baja y sube, ¿no? Hasta que se equilibran. ¿Vale? Entonces, si yo meto un tubo por aquí, ¿hasta dónde me va a subir? Hasta donde está el resto del agua. Hasta el nivel freático. ¿Vale? Entonces, en este punto, ¿cuál es la presión del agua? Rho GH, ¿no? Gamma W por H2. Gamma W por H2. Y en este punto y en este punto, ¿cómo son? Iguales. Por eso he puesto que la presión del agua aquí es gamma W por H2. Entonces, calcular la presión del agua en el terreno es muy fácil, porque se hace igual que habéis hecho hasta ahora. Es gamma W, Rho G, gamma W, por la altura hasta el nivel freático. Hasta donde esté el nivel freático. ¿Vale? Entonces, gamma W por la altura hasta el nivel freático. H2. Esto es interesante porque a partir de ahí, si se resulta que sabemos cuánto es la tensión vertical total y cuánto es la presión del agua, por diferencia entre las dos, podremos saber cuánto es la tensión efectiva. Es decir que en el punto A, como la tensión vertical es gamma por H sub 1 más gamma W por H sub 2 más gamma saturado por H sub 2. Y la presión del agua es gamma W por H sub 2, teniendo en cuenta la ley de Terzaghi
si despejo sigma prima VA, pues quedaría gamma por H sub 1 más gamma saturado por H sub 2 menos gamma W por H sub 2. Y si saco factor común a H sub 2, me quedaría esto. ¿Y alguien se acuerda esto qué es? Del tema 2. Es la definición de peso específico sumergido. Gamma prima. Peso específico sumergido. Así nos había quedado el peso específico saturado del terreno menos el peso específico del agua. Yo os había comentado, ahora lo definimos, pero a partir del tema 4 lo vamos a estar utilizando todo el rato. Por esto lo vamos a tener que estar utilizando todo el rato. En vez de estar arrastrando gamma saturado menos gamma W, vamos a trabajar todo el rato con gamma prima, peso específico sumergido del terreno. Entonces, bueno, pues tiene su cosa práctica. Vale, y es lo que tenéis aquí. Entonces, esta gráfica de donde sale le restar a la primera la U. Claro, evidentemente aquí arriba queda igual, pero aquí abajo no. Esto es importante porque cuando estudiemos el fallo del terreno, y ya con esto acabo, cuando estudiemos el fallo del terreno, tendremos que analizar no solo la tensión vertical total, sino que tendremos que analizar también si las partículas sólidas, la parte que se llevan las partículas sólidas, son capaces de resistir. Tendremos que analizar las dos cosas, no en todos los suelos, pero sí en algunos. No solo la tensión vertical total, si resisten esta tensión vertical total, sino también la efectiva. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos.